Bueno amigos, ahora ya nos encontramos en la planta de procesos de la finca Caminos del Inca. Acá vamos a observar de cómo es que nosotros estamos haciendo el proceso de beneficio, generalmente beneficio húmedo de nuestros cafés. Sin embargo, también vamos experimentando algunos otros procesos, ¿no? Como son los honey y los naturales. Bueno, en el transcurso lo vamos a estar viendo y hablando de estos procesos, todos estos procesos. Bueno, básicamente vamos a iniciar. Nosotros acá es que hacemos el acopio. Acá nos llegan los cerezos, traemos los cerezos hasta este punto y en acá procedemos, una vez llegados nuestros cerezos, procedemos a sacarlos los flotes con agua. Agua de preferencia con un pH neutro, que sea incoloro, limpio. Sacamos los flotes, a la vez lavamos. ¿Cuál es el objetivo de lavar los cafés? Uno, que podemos sacar los flotes. Dos, que vamos a hacer una desinfección. Y tres, lo que vamos a hacer es homogeneizar las temperaturas de los cerezos. Porque los cerezos que cosechamos por la mañana tienen distinta temperatura a los cerezos que acabamos de cosechar por la tarde, al momento de descansar. Entonces básicamente lavamos para cumplir con esos tres objetivos. Una vez llegado acá hacemos, bueno, el café está llegando, el cerezo está llegando a eso de las 5, 5 y media de la tarde. Sacamos los flotes, lavamos y lo pasamos acá donde tenemos una cámara de fermentación, donde tenemos condiciones básicamente de temperatura controladas y lo tenemos ahí en un proceso que se denomina cereza previa. No lo fermentamos, no lo hacemos en procesos cerrados, es decir, anaeróbicos, simplemente los dejamos en las jabas fruteras en las que cosechamos a temperaturas bajas para evitar de que estos cafés se oxiden hasta el día siguiente. Hacemos esta práctica porque nuestra experiencia nos ha enseñado que ese debe ser más o menos el proceso que nosotros vamos a seguir. Bueno, vamos a lograr ver después el tema de las jabas. Ahora lo que vamos a explicarles para ir yendo paso a paso. Acá tenemos una despulpadora que tenemos la dicha de que se puede fabricar acá en nuestra provincia de la Convención. Esta nos los han fabricado nuestros amigos de Agroquilla. Es un diseño que cada vez lo estamos repensando, mejorando, y esa es la apertura que tienen los amigos de Agroquilla, nuestro amigo Iván Aranja. Con él vamos trabajando con esta despulpadorita que es 100% acero inox. Para el tema de la especialidad, la inocuidad es fundamental. Por eso es que nosotros hemos hecho una inversión en esta despulpadora que es 100% acero inox y nos permite mantener estándares de inocuidad lo más óptimos posibles. Tenemos nuestros pozos. Básicamente los pozos que nosotros tenemos es parte más del canal de correteo, porque nosotros no fermentamos los cafés en estos pozos. Y a pesar de eso, nuestros pozos están revestidos con cerámico. Esto nos facilita, nos ayuda en el lavado. Este es netamente para lavar, y tenemos nuestro canal de correteo que nos va a ir seleccionando los cafés descartes y también seleccionando los cafés por la densidad. Los cafés que sean menos densos van a ir pasando por el canal de correteo hasta llegar al fin de nuestro canal, y esos van a tener otro proceso de secado. Y solo los mejores cafés que se van a ir quedando en nuestro pozo son los cafés con los cuales nosotros vamos a ir armando los lotes de especialidad. Bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y bueno, pasamos acá a nuestra cámara de fermentación. Bueno, otro detalle a tener en cuenta es de que cuando nosotros lavamos, todavía tenemos ahí los sumideros, y por ahí sale hacia esta cajita de control, salen las aguas mieles, es decir, el primer agua del lavado. Tenemos nuestro pozo de infiltración para esas aguas mieles. Inclusive logramos almacenar cierta cantidad de esas aguas mieles, porque después lo vamos a utilizar en la finca para procesos de preparación de abonos DRENS, inclusive biofermentos, bioles y ese tipo de cosas. El agua ya más limpia del enjuague que va pasando, igual tenemos más adentro un pozo de infiltración, ahí es donde se va a ir almacenando. Las pulpas por este tubo grueso van a ir pasando de frente a lo que es nuestra compostera. Ahí vamos a estar, trabajamos con lombrices californianas, entonces nosotros mismos estamos ahí generando nuestra materia orgánica para luego ir incrementando en la finca. Bueno, y este es un poquito de nuestra cámara de fermentación. Básicamente es un cuartito que tiene un diseño que nos permite mantener
ciertas condiciones de temperatura. Y acá tenemos distintos cafecitos que van a ir fermentando. Como puedan ver, ahí se van desarrollando algunas reacciones. Básicamente lo que está haciendo es salir el CO2 y no entrar oxígeno, ¿no? Estas fermentaciones se están dando obviamente en condiciones anaerobias. Básicamente cabe señalar de que las fermentaciones son necesariamente en condiciones anaerobias. Tenemos distintos cafés. Eso, por ejemplo, Louis Pasteur ya lo ha determinado hace más de 100 años, ¿no? Cuando hay presencia de oxígeno y fermentamos bajo esas condiciones o degradamos los azúcares bajo esas condiciones, se llama oxidación. Y cuando hacemos en condiciones anaerobias, lo que hacemos es hacer procesos fermentativos propiamente dichos, ¿no? Entonces, para hablar un poco de las fermentaciones, existen básicamente 3 tipos de fermentación en café: fermentaciones alcohólicas, fermentaciones lácticas y fermentaciones acéticas. Hay otros tipos de fermentación también, sí, pero en café básicamente los más comunes, los más conocidos son estos. ¿Para qué fermentamos? Uno es para degradar los azúcares y poder sacar o quitar el mucílago. Ese es el objetivo de la fermentación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este es un café geisha que está de los mejores que tenemos en la finca. Está con un proceso anaeróbico de fermentación en despulpado anaeróbico tradicional. Tenemos otros cafés que también, estos dos son también geishas. Estos están fermentando con mosto. El mosto es un lixiviado de fermentaciones en cerezo para procesos naturales que vamos a observar ahora en el secado. El resultado, un subproducto de esos procesos de fermentativos en cerezo es el mosto o lixiviado, que mucha otra gente le conoce. Entonces a estos le hemos ido agregando el lixiviado. Hay 2 formas de poder extraer lixiviado. Uno es cuando fermentamos en cerezo con agua, es decir, sumergidos, y otra es cuando fermentamos sin agua. Entonces, cuando nosotros logramos fermentar con agua, la dosis más o menos que nosotros trabajamos, si es mosto obtenido con agua, es más o menos el 40% por el peso de café despulpado que vamos a usar. Si es mosto puro, sin un proceso de fermentación sumergido, estamos utilizando el 10% de la cantidad de masa en despulpado a fermentar. Entonces acá estamos practicando esos 2 procesos, un anaeróbico tradicional y fermentaciones anaerobias con mosto. Estas 2 son geishas y esta es un pacamara que le estamos introduciendo mosto de geisha. Como sabemos, el mosto o la calidad del mosto va a depender mucho de la variedad, de la materia prima que nosotros podamos tener. Y la materia prima que nos da las geishas pues son de las mejores que tenemos en la finca, con bastantes florales. El mosto básicamente contiene microorganismos. Estos nos van a ayudar a acelerar el proceso de la fermentación. Microorganismos como los Saccharomyces cerevisiae, que son levaduras, y algunos hongos o algunas bacterias también que son los lactobacillus. Estos nos van a ayudar en el proceso de degradación de azúcares y definitivamente nos van a ayudar a lo que es la modulación de los sabores. Entonces, el proceso fermentativo en café es toda una ciencia. Intervienen levaduras como los Saccharomyces cerevisiae, bacterias como los lactobacillus o hasta hongos filamentosos también. Entonces, según el tipo de fermentación que nosotros vamos a ir desarrollando, podemos ir un poco trabajando en la modulación de los sabores. Entonces, estamos haciendo distintos procesos. Hemos fermentado cafés en cereza para procesos naturales desde 24 horas, 48, 72 y 96 horas. El mejor mosto que pudimos extraer es el de 72 horas de fermentación en cereza. Esto por las condiciones del pH, tiene que ser pHs por encima de 4, no dejar de que los pHs desciendan por debajo de 4. ¿Cómo hacemos que los pHs no desciendan demasiado rápido? Uno es controlando las temperaturas y precisamente este ambiente nos permite tener condiciones controladas
Esas condiciones no deben de superar los 25 grados. Como ahorita vemos acá, este es un equipito que se llama termohidrómetro. Ahí medimos temperatura y medimos también humedad relativa. Lo que más nos interesa básicamente son las temperaturas. Este equipito hace registros de temperaturas cada 24 horas. La temperatura máxima ha llegado a 25.8 y la mínima ha estado posiblemente por la madrugada o en la noche en 14.9. Entonces estas condiciones son las más óptimas para poder fermentar café. Sin embargo, cuando nosotros hacemos procesos anaeróbicos, es decir, quitamos el oxígeno, vamos a poder ir también controlando un poco lo que es la temperatura de la masa misma, porque es otra la temperatura del ambiente y es otra la temperatura de la masa que está en pleno proceso de fermentación. Entonces, controlando nosotros la salida o entrada de oxígeno, es que nosotros podemos tener procesos un poco más controlados básicamente en la temperatura. Lo que estamos desarrollando ahorita son lo que se conoce como fermentaciones controladas, en donde controlamos, uno, como ya dije, temperaturas, que es lo más fundamental, lo más elemental. Dos, controlamos pH, controlamos también los grados Brix. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos todo este trabajo? Básicamente lo que hacemos es, cogemos un vasito. Ya a nuestros tanques le hemos adaptado esto que se llama una trampa de agua. Esta trampa de agua nos va a permitir la salida de CO2, que es un subproducto de la fermentación, además de los ácidos que ya se desarrollan en el proceso fermentativo, o los alcoholes también, los ácidos lácticos, los ácidos acéticos. El CO2 es otro subproducto que necesariamente tiene que salir, porque si el CO2 no sale, posiblemente nuestros pHs desciendan muy rápido. Entonces necesitamos expulsar CO2, pero que no haya entrada de oxígeno. Entonces estas trampas de agua precisamente nos ayudan en ese proceso de salida de CO2 y no entrada de oxígeno. Este de acá, todas las manejamos con códigos. Este de acá ya va fermentando aproximadamente 20 horas. Normalmente llegamos bajo estas condiciones de fermentación a los 48, en despulpados con mosto, 48 horas, lo cual ya es todo un riesgo. Hay que, cuando se hace este tipo de fermentaciones hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niveles excesivos de temperatura, hay que estar constantemente controlando. Estos de acá ya tienen ahorita son las 2 de la tarde, va a ser unas 32 horas de fermentación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir determinando el punto de lavado o el punto óptimo de fermentación? Es haciendo controles de pH y haciendo controles de los Brix y obviamente las temperaturas. Para ello, necesariamente tenemos que equiparnos de equipos. Por ejemplo, este es un medidor de humedad de grano. Esto para cafés lavados. Podemos medir con esto humedades en pergamino y también para cafés naturales. Tenemos, bueno, esta es la tablita clásica que todos conocemos, ¿no? Para evaluación de cosechas. Tenemos que es un medidor de temperatura externa, que es básicamente la pistolita que se ha hecho famosa con estos temas de COVID, ¿no? Que donde nos han ido midiendo nuestras temperaturas. Y con esto podemos saber temperaturas externas, ¿no? Entonces 25.3 es la temperatura del tanque, pero adentro es otra la temperatura, y la que nos interesa es medir la temperatura de masa fermentando. Bueno, pues es un refractómetro o brixómetro. Y acá tenemos un pHímetro, ¿no? Bueno, el costo de estos equipos básicamente depende de la exactitud con las que nos lleguen a hacer las mediciones o la precisión. Mientras más caros sean, mejor, y nos permiten hacer mejores controles, ¿no? Entonces lo que hacemos es, ya tenemos nuestro vasito limpio y extraemos un poco del lixiviado en la fermentación. Este es el lixiviado que nosotros tenemos en la fermentación, y lo que vamos a hacer es ir midiendo, ir controlando el pH. Este es nuestro pHímetro. Encendemos, esperamos.
y introducimos en nuestro vasito. Y esperamos a que nos den las lecturas, ¿no? Y como pueden observar ahí en nuestro equipito, no solo nos da el tema de pH, que es el de encima, 4.39 ahora, y el de abajo es la temperatura. Esa es la temperatura de la masa, 21.1. Y si nosotros vemos las condiciones de temperatura de nuestra cámara de fermentación es de 25.8. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Controlando la salida o entrada de oxígeno. Estamos controlando o estamos logrando que la temperatura de la masa a fermentar sea más baja. Entonces, esta temperatura no debe de superar los 25 grados. Ahorita estamos con 21 y bueno, es de las mejores condiciones de temperatura que podemos tener para fermentar. Ahora lo que vamos a proceder también es hacer la medición de los grados Brix, es decir, de la concentración de sólidos solubles en nuestra masa fermentando. Y estos funcionan con luz, ¿no? Necesariamente. Bueno, si ustedes lograran ver, todavía estamos con unos Brix casi de entre 19 a 20 grados Brix, si se logra distinguir. Entonces, obviamente hay equipos mejores que estos, ¿no? Que ya nos marcan, que son más digitales y nos marcan en números, pero el tema es los costos, ¿no? Entonces, todavía tenemos, ahorita por ejemplo, nuestro pH se ha estabilizado en 4.47 y nuestras temperaturas todavía van a ir descendiendo, ¿no? Entonces, todavía tenemos algún tiempo más para fermentar este café. Y otro dato a estudiar también es un poco el sabor que va teniendo nuestro lixiviado. Cuando uno es productor de cafés de especialidad, es necesariamente, considero yo, de que uno también tiene que saber temas de proceso de tueste y también de cata. Si nosotros no necesariamente ser certificados, pero nosotros podemos ir evaluando todos los sabores que en el proceso fermentativo va a ir desarrollando nuestro café. Bueno, la expectativa es de que estos sabores se puedan mantener en taza. Bueno, si ustedes lograron probar, tenemos todavía un mucílago bastante dulce, característico de una geisha en un buen proceso fermentativo. Es un mango súper intenso, con acideces un poco a maracuyá, súper intensas también. Y bueno, esto nos da un indicador de que vamos yendo por buen camino al fermentar nuestros cafés. Entonces, tal vez se preguntan, ¿por qué acá sí está habiendo una expulsión de CO2 y en estos de acá no? Porque acá es un proceso de fermentación anaeróbico básicamente sin mosto. A todos estos le hemos ido agregando mosto de geisha. Estos dos son geisha y este es un pacamara, que vamos a ir evaluando cómo es o qué resultados nos va a ir dando si los fermentamos con mosto. Entonces acá se está generándose mayor CO2, obviamente porque hay mayor actividad microbiana dentro. Hay un proceso metabólico más intenso y pues un subproducto de ese proceso es el CO2 que necesitamos expulsar y como ven está saliendo, pero que no entra oxígeno, ¿no? Entonces básicamente eso es el tema de la fermentación. La fermentación es toda una ciencia. Hemos hecho nosotros fermentaciones hasta con inoculación de microorganismos comerciales. Sin embargo, estos procesos requieren de mucha más ciencia y estudiar muchos más parámetros, y para nosotros como productores es muy complicado. Necesitamos condiciones de laboratorio, inclusive para poder observar cómo se va desarrollando el proceso fermentativo y tener un adecuado control sobre ellos. Entonces lo que estamos llegando es a fermentaciones con mosto. Obviamente el mosto tiene buena carga microbiana, básicamente es Saccharomyces cerevisiae, y algunas bacterias también que nos van a ir ayudando a degradar o descomponer el mucílago o los azúcares de forma más rápida.
Con este método básicamente llegamos a las 48 horas sin ningún temor, porque antes todavía cuando iniciamos teníamos un temor bastante agudo de no fermentar más de 24 horas en nuestras condiciones. Pero 24 horas en una temperatura ambiente, es decir, temperaturas que iban superando inclusive hasta los 30 grados. Ahora lo que estamos haciendo, y es porque nos ha dado muy buenos resultados y es porque también estamos aprendiendo de otras experiencias, inclusive extranjeras, es de tener condiciones controladas para la fermentación, básicamente de temperatura. Ese es el dato más fundamental. Este cuartito que nos sirve como cámara de fermentación nos permite tener esas condiciones. Como ya les he mostrado, temperaturas no mayores de 25 grados y no menores también de 10 grados, ¿no? pHs, tratamos de mantener siempre pHs por encima de 4 y grados Brix no por debajo de 14 o 15 grados Brix. Esto va a depender mucho de la variedad porque no todas las variedades resultan igual. Hay variedades como las caturras que también tenemos en la finca que el Brix pues no va a llegar por debajo de 15. Siempre se va a mantener por encima de 15 porque son variedades que se caracterizan genéticamente por tener un buen Brix. Entonces ahí lo que más hay que cuidar es el pH y no tanto el Brix. ¿Cómo nosotros determinamos el punto de lavado de estos? Ya les he mencionado, pH no por debajo de 4 y grados Brix no por debajo de 14 o 15 grados Brix. Ahí es que nosotros vamos a decidir ya lavar estos cafés, porque la mayoría de nuestros procesos son procesos lavados, porque en nuestras condiciones es un poco complicado trabajar el tema de honeys y naturales. Sin embargo, vamos experimentando también estos procesos y eso lo vamos a ir viendo ya en nuestro secadero. Lo básico, lo fundamental en este proceso es tener los registros. Nosotros de cada proceso que vamos haciendo, de cada variedad que vamos haciendo, vamos registrando todos los datos. Y con estos datos lo que ya tenemos diseñado un patrón en Excel es de que vamos a diseñar curvas de fermentación. Entonces, de acá de la finca el café sale con toda la trazabilidad, con toda la información. ¿Cómo vamos a ir diseñando estas curvas? En función al tiempo y la temperatura, cómo ha ido la curva del pH y cómo ha ido la curva del Brix. Generalmente los Brix, a medida que va a ir fermentando, va a subir hasta un punto, pero de ahí va a ir descendiendo. Y la idea es de que el Brix no descienda muy rápido o muy brusco. Igual el pH sea más bien procesos o curvas más horizontales, que se mantengan curvas más horizontales. ¿Cómo logramos eso? Controlando básicamente temperaturas. Entonces, de acá en la finca, cada variedad, los cafés que nosotros procesamos es por variedades, no hacemos blend, porque los blend técnicamente deberían ya hacerse inclusive después del tueste, porque si nosotros evaluamos los grados Brix, por ejemplo, cada variedad tiene distintos grados Brix. Esto nosotros presumimos se trate porque o se deba a que cada variedad tiene un azúcar predominante. Si bien es cierto, en el mucilado del café encontramos más de 17 tipos de azúcares, en otras variedades hay azúcares que predominan más que en otras. Es decir, por ejemplo, en una geisha puede haber más fructosa y por eso es que los grados Brix son un poco más bajos. O en una caturra puede haber más glucosa, que es un tipo de azúcar también, que hace que sus grados Brix sean más elevados. Entonces, lamentablemente en Perú todavía no tenemos institucionalidad alrededor del café que nos ayude a investigar este tipo de cosas. Necesitaríamos todo un análisis químico para ir determinando los azúcares que se puedan encontrar en nuestros granos, ¿no?